Muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para hoy varias cosas. Recuerden que este es un otro horario más que se pone para ustedes. Ya son 5, entonces tienen la posibilidad de escoger el que más les convenga. Hoy tenemos varias cosas. Primero, vamos a terminar el tema de emprendimiento social. Como les había dicho en la clase pasada, voy a explicarles la actividad entregable uno, la de la primera unidad. Entonces es súper importante que lo tengan presente. Y como siempre les he dicho, no olviden contestar las preguntas de infografías y videos interactivos, revisar el foro novedades. Ya si ustedes miran sus aulas virtuales, están hasta las clases de ayer subidas, entonces para que se actualicen también en los temas. La clase de hoy, esta, la voy a subir y mañana ya la van a encontrar disponible en sus aulas virtuales. Entonces, eso para que lo vean y estén pendientes. Voy a explicarles ahorita, mm, después de terminar emprendimientos sociales, voy a explicar el tema del entregable, porque hay una cosa importante, jóvenes, y es que estuve cacharreándole al aula virtual y le puse plazo o fecha de límite para recibir el entregable. Entonces, si mal no estoy, el 14 de septiembre, ahorita miramos, y es importante que hasta esa fecha la plataforma permite subir el documento. Después de esa fecha ya no lo permite. Entonces, por eso el afán mío de hoy explicarles en qué consiste la actividad y que la puedan desarrollar. La idea es que la puedan desarrollar y la suban antes del 14. Primero, para que ustedes salgan de este entregable de una vez. Y segundo, para que a mí no se me acumulen tantos trabajos al final de esa semana. Entonces, esa es como también la intención. Voy a compartir pantalla e iniciamos con el tema que veníamos trabajando, que era emprendimiento de tipo social. Entonces, miren, el emprendimiento de tipo social, recuerden que hay una diferencia fundamental y es que el emprendimiento de tipo social se enfoca en resolver una problemática. Entonces, identifica una problemática y se enfoca en hacerlo, pero no puede descuidar el tema económico. Es importante que haya un equilibrio y que logre generar ingresos constantes para cubrir esto, es decir, desarrollar o dar respuesta mejor a esa problemática identificada, la problemática social. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Yo les decía en la clase pasada que cuando uno mira los emprendimientos, el de tipo social tiene un poquito más de exigencia en términos de que ya no es solamente generar ingresos, sino también velar porque cumpla con esa problemática, con responder a esa problemática. Entonces es un poquito más de exigencia que el normal, el emprendimiento de tipo productivo. Entonces, la clase pasada hablábamos de eso y les dije que hoy íbamos a hablar de varios emprendimientos. Uno de ellos creo que en la clase pasada les di inclusive algunos ejemplos, por si acaso aquí les voy a refrescar uno que es muy chévere. Hay muchos ejemplos de emprendimientos sociales buenos. Acuérdense que los emprendimientos de tipo social que les va bien o a los que les va bien resuelven la problemática y terminan dándose a conocer más y más, empiezan a ser más grandes. A eso se llama escalabilidad y también se replican en varias zonas del planeta. Uno de los ejemplos es Tom Shoes, como aparece ahí, Tom Shoes. Es un emprendimiento que salió, la historia es algo así como un norteamericano, tenía ganas de generar un emprendimiento, no sabía muy bien qué, viajó a Argentina y en Argentina, dentro del país, hizo varios viajes, se dio cuenta que había niños que no tenían zapatos, no tenían zapatos. Entonces, acuérdense que la pobreza en Argentina está alta también y ya desde hace varios años. Entonces, él se quedó con esa idea, venga, los niños no tienen zapatos, ¿qué puedo hacer? El tipo se volvió a su país y siguió con la idea, venga, ¿cómo puedo aportarle a esa problemática? Que en últimas, si no tienen zapatos, se generan problemas grandes porque allá hay estaciones. Si es en época de invierno, les da frío. Si es en época de calor, hay mosquitos, hay varias cosas. Entonces, el tipo dice, listo, tengo la idea. Voy a vender zapatos de buena calidad, una especie como de alpargatas, algo así. Pero aquí viene la parte de lo que yo les decía de la innovación, esa parte que es muy chévere y que hace que uno resuelva de formas diferentes algo que ya existe.
Entonces el tipo dijo, venga, pero ¿qué estrategia me invento yo? Y antes de salir al mercado se inventó una estrategia one for one, uno a uno. Es decir, si vendía un par de zapatos, donaba otro par de zapatos. Cuando empezó a masticar la idea, la gente le decía, bueno, sus cercanos le decían, oiga, pero que él no, o sea, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a vender uno por cada par? ¿Cómo va a donar un par por cada par que usted venda? Entonces el tipo decía, "Uf", estaba empeñado, por eso les decía que uno tiene que creer en sus ideas y sus sueños. Contra todo pronóstico, genera la estrategia de lanzamiento y al generarla, lo que dice es, vamos a salir así, con esa estrategia. Por cada zapato, por cada par de zapatos que yo venda, dono un par de zapatos. Cuando sale a la venta, cuando sale al mercado, los pedidos fueron más de lo que esperaba y él tenía, para que se den una idea, una cuarta parte solamente de todo lo que le pidieron. Entonces superó todas las expectativas que él tenía. Vendió cuatro veces más o tuvo pedidos cuatro veces más de lo que él tenía presupuestado o pensado que iba a ocurrir. Por lo tanto, eso fue un boom. Efectivamente, los zapatos los empezó a donar en Argentina, que fue donde él vio eso primero. Entonces, así empezó él. Y resulta que empezó a irle tan bien con esa estrategia de uno a uno que vendía un par y donaba uno. Terminó donando zapatos en diferentes países de África, no solamente en Argentina, sino en países de África. Y empezó a irle tan bien que diversificó. Luego sacó para, gafas para sol. Y con el tiempo, como yo les decía en otras clases, cuando el emprendimiento es muy bueno, hay un momento como de quiebre. Y hay gente que viene y lo compra o tiene que hacer algo para moverlo porque ya es muy grande. En el caso de él, un fondo de inversión se dio cuenta de cómo se movió, se empezó a mover y le compró el 50% de las acciones. Ese es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo un emprendimiento de tipo social sí puede cambiar esquemas, sí puede cambiar paradigmas. El hecho de pensar, oiga, dono un par por cada par que venda, pues no es muy común, si ustedes lo piensan. Uno empieza a donar como un porcentaje, pero no un par completo. Y el tipo se arriesgó e innovó en ese sentido. Por eso les decía que la innovación va de la mano de la creatividad. El tipo dijo, esta es la solución. Y precisamente ese gancho fue lo que hizo que vendiera también harto. No solamente la calidad del zapato, sino también eso. Oiga, si yo como comprador le compro un par, sé que le va a donar otro par a un niño. Entonces ese fue un gancho poderosísimo y le fue súper bien, le ha ido súper bien. Entonces ese es uno de los ejemplos que les quería comentar. Tom Shoes, súper interesante, muy interesante la verdad. Hay otros ejemplos, también uno muy famoso que les quería comentar acá. Si se los dije la clase pasada, creo que no se los comenté y es otro de los ejemplos de emprendimiento gigantescos. Se dio en Bangladesh, un país en Asia. Un señor veía que a los emprendedores que tenían ideas buenas, pero que no tenían forma de acceder a créditos, se las negaban y las ideas se perdían. Porque él sabía que cuando iban a solicitar créditos le pedían fiador, codeudor, que tuviera finca raíz. Y pues muchos de ellos, o la gran mayoría, pues no tenían nada de eso. Era gente que tenía la idea muy buena, pero no tenía recursos o capital semilla para iniciarlo. Entonces el tipo identificó la problemática, si se dan cuenta uno, identifica la problemática. Venga, la problemática es el acceso a recursos por parte de gente que no tiene plata. Entonces ahí estaba la innovación. Venga, ¿cómo hago para innovar? Acuérdense, enfocarse en la problemática, pero también generarse ingresos. El tipo dice, bueno, hay una solución, crear una institución que haga esos préstamos. Empieza a averiguar, bueno, ¿cómo hago? Creo la institución para prestarle a esas personas montos pequeños, no estamos hablando de créditos grandes, montos pequeños para ayudarles a arrancar. Pero él decía, venga, pero
Si yo les presto, ellos no tienen forma de respaldar la deuda, no tienen fiador ni codeudor, ni no tienen casa, no tienen nada. Entonces, ¿qué hacemos? Porque normalmente cuando uno se acerca a un banco y no tiene eso, pues no le prestan. Y allá pasaba igual, entonces el tipo dijo, venga, ¿cómo hago? Y la idea que el hombre se le ocurrió fue poderosísima, a veces es más sencilla de lo que uno se imagina. El tipo dijo, voy a prestarles sin respaldo, pero les digo que esa plata que les preste hay que devolverla porque les va a servir a otra persona para iniciar su emprendimiento así como se le está prestando a ellos. Y le dijeron, no, usted está como loco, ¿cómo va a hacer eso? El tipo dijo, sí, vamos a hacerlo. Y lo hizo. Y contra todo pronóstico, jóvenes, confirmó que a quienes le prestaban, sin codeudor, sin fiador, sin respaldo, explicándoles que tenían que devolver la plata para prestársela a otro emprendedor, terminaron pagando. Entonces pagaban y con esa plata generaban. Esa idea rompió esquemas y rompió paradigmas sobre el tema de los microcréditos. Ese señor se llama Mohamed Yunus. Él fundó un banco que se llama el Banco de los Pobres por esa idea revolucionaria que ha intentado, porque todavía funciona, aportarle un granito a la humanidad en el tema de la pobreza y el acceso a recursos. El tipo se ganó el premio Nobel. Y como yo les dije, que tiene replicabilidad y escalabilidad, esa idea se ha replicado en diferentes partes del mundo. Ese señor vino aquí a Colombia, Mohamed Yunus, 2011, 2012, si mal no estoy, habló con el sector bancario y si ustedes se acuerdan o consultan, desde esa época, un año después, se empieza a hablar aquí en Colombia de microcréditos. Esos créditos que son pequeños y que son para arrancar, se empiezan a implementar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y es que cuando hay una problemática social, a veces la solución no está enredada como uno se puede llegar a imaginar. Este señor vio la problemática y dijo, no, la solución es prestar confiando en que ellos van a pagar. Arriesgadísimo, pero mostró que evidentemente sí devolvían la plata y al devolverla podía prestar él a otras personas. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que rompe esquemas y rompe paradigmas. Tal vez eso es lo más bacano y lo más bonito. Ese es tal vez uno de los emprendimientos sociales más importantes que ha habido, por la forma como lo solucionó y por la forma como lo implementó, porque era básicamente creer en la palabra de quien le prestaba. Entonces, eso para tener en cuenta sobre la importancia de hacer un buen emprendimiento social y el impacto que eso tiene tan grande. En certificaciones hay de muchos tipos, muchos, muchos tipos. Aquí les hablo de esta empresa B, pero hay muchas más. La certificación básicamente es como un reconocimiento que hacen organizaciones por ciertos aspectos que tienen las empresas. Entonces, en este caso, la empresa ve una organización norteamericana, un laboratorio viene, revisa, mira aspectos como temas ambientales, sociales, de los trabajadores, de sus proveedores, de los inversionistas, y si aplica y está bien, le otorga la certificación. Pero así hay más. Sello verde, Great Place to Work, hay un montón. ¿A qué vamos con las certificaciones? Las certificaciones sí sirven, es una buena imagen, sirve para buscar inversores cuando usted dice, mire, mi empresa tiene tal certificación, ayuda, es importante. Por eso aquí les muestro una de muchas o de varios tipos de certificaciones que existen. Aquí tal vez lo veo yo, lo más importante es que desde el comienzo uno empiece a generar buenas prácticas a la hora de hacer todas las cosas y más cuando uno está en emprendimientos. Pues porque eso va a redundar en beneficios. Recuerden que ya no es solamente generarse ingresos, sino hoy ya también tengan en cuenta la parte social y la parte ambiental. Entonces recuerden que las certificaciones ayudan a mejorar no solamente la imagen, sino a buscar inversores si uno las tiene. Entonces, digamos que ese es un plus, pero ante todo está implementar buenas prácticas siempre. Impacto global, como les decía en el ejemplo, súper importante porque cuando se hacen emprendimientos de tipo social se generan cambios grandísimos. A veces uno no los ve porque no salen muchas noticias,
Bueno, mucho no, nunca salen noticias, pero porque no salgan en noticias no significa que no salgan, que no se den, que no se hagan. Por ejemplo, hay inclusión social, hay desarrollo económico, el hecho de que haya un emprendimiento que le vaya bien hace que genere puestos de trabajo y al generar puestos de trabajo, esas personas reciben sueldos con los que pueden mejorar su calidad de vida, por ejemplo, o los proveedores de esa empresa van a verse beneficiados porque van a tener la posibilidad de crear un vínculo con esa empresa para venderles la materia prima. Hay muchas opciones, por eso sí genera desarrollo económico. Otro punto importante es el tema de la innovación. Con los ejemplos que les conté, por ejemplo, cuando hay emprendimientos de tipo social, hay innovaciones que terminan revolucionando la forma de resolver problemáticas. Eso hace que se generen nuevas formas, nuevas políticas, nuevas actitudes frente a al reconocimiento y a resolver esas problemáticas. Y el otro punto que es súper importante es el impacto transnacional. Y es que suele pasar, jóvenes, que cuando se resuelve una problemática social, esa misma problemática está en diferentes partes del planeta. Cuando se resuelve acá, seguramente esa forma de resolverla se puede aplicar en otra parte, pero entendiendo el contexto en el que se encuentra. Por eso hay un impacto transnacional, trasciende, va más allá del país donde se resolvió y se aplica en diferentes países. Entonces el impacto global del emprendimiento social es impresionante. Y claves los dos ejemplos que les di, Tom Shoes y el Banco de los Pobres de Mohammad Yunus en Bangladesh. Innovación. Entonces, en el tema de innovación, jóvenes, ustedes saben que es la palabra que más les he hablado. Súper importante el tema de dar nuevas formas o buscar nuevas formas de resolver problemáticas, buscar ser más eficientes, hacer mejor las cosas, generar mayor valor. En todos los emprendimientos de cualquier tipo, la innovación es fundamental y en los sociales, eso también. Entonces, miren acá, con los ejemplos que les di, cómo se generó innovación. Una fue con la estrategia uno a uno, por ejemplo, y en el otro con la estrategia fue, oiga, hay que prestarles a las personas que no tienen respaldo financiero. Eso es innovar, resolvió de una forma que, y mire cómo les fue. Entonces, por eso la importancia de saber innovar en los emprendimientos de tipo social. Ética de emprendimiento también es un tema importantísimo, jóvenes, porque eh, hablando también de recordando lo que les dije hace unos minutos, es importante tener buenas prácticas. En emprendimiento o en empresas es fundamental saber que es importante generarse recursos, pero no de cualquier forma. Hay que ser responsables en la parte social y en la parte ambiental. ¿A qué voy con esto? Yo creo, ojalá algún día las empresas asuman la responsabilidad cuando toman, por ejemplo, y captan agua y la vuelven contaminada, aunque eso ya ha venido cambiando, pero todavía pasa. Entonces, a eso me refiero con ética de emprendimiento social, que tiene que tener buenas prácticas en toda la estructura de la empresa y en las consecuencias de su contexto, con sus grupos de interés, con sus inversores, con sus propios trabajadores, porque eso hace que haya, yo no sé si mayor equidad, pero al menos menor disparidad y menos diferencias. Entonces, por eso es importante siempre abordar el tema o el enfoque ético a la hora de hacer emprendimientos y generar empresas. Lo digo también por lo que creo les había dicho en otras clases y es que muchas veces no, algunos tomadores de decisión de empresas toman decisiones non santas o que pueden llegar a ser prácticas corruptas. Por eso es importante saber tener buenas prácticas y saber hacer bien las cosas sin importar si o no lo están mirando. Y eso aplica también para la vida, supremamente importante. Conclusiones, jóvenes, de este tema. Hay muchísimas, muchísimas. Aquí les ponemos algunas. Tal vez considero yo una de las mm, conclusiones más importantes es que el emprendimiento social, en últimas, lo que busca, resolviendo problemáticas, es contribuir
a tener un mundo como más justo y más sostenible, más equilibrado. Ustedes saben que estamos en un mundo muy desigual, eh, muy injusto en muchas cosas, desequilibrado, con unas diferencias abismales. Y el emprendimiento de tipo social lo que busca es un poco equilibrar, porque las diferencias son abismales. Solamente en caso de Colombia, por darles un ejemplo, son uno de los países más desiguales de este planeta. Hay ricos riquísimos y pobres pobrísimos. Entonces, un poco lo que buscan resolver problemáticas sociales es, venga, equilibremos un poco. Intentemos resolver la problemática de una comunidad y mejorar la calidad de vida. Por eso el impacto es tan grande. Miren el ejemplo de Mohamed Yunus. El hecho de haberle prestado, de prestar plata para microcréditos, para que desarrollen ideas y sean emprendedores, implica que se generaron o mejoró la calidad de vida de muchísimas personas a partir de confiar en que sí iban a devolver la plata. Entonces, por eso efectivamente es aportarle un granito para que este planeta sea menos injusto y que ojalá sea más equilibrado, más equitativo. Eso. Entonces, esa es una de las conclusiones. Otra es que es súper importante aplicar la ética empresarial. Eh, en últimas, yo no sé si sea ilusión o no, pero es buscar una sociedad más equitativa, que no haya tantas diferencias, en la que todos podamos convivir, en el que todos tengamos calidad de vida, en el que todos podamos vivir bien. Entonces, eso es en parte lo que busca el emprendimiento de tipo social, ¿vale? Entonces, con estas conclusiones cerramos el tema de emprendimiento social. Recuerden que la clase pasada hablamos de la introducción al emprendimiento social, todo ese cuento. Aquí cerramos con estas. Y ahorita les voy a explicar la actividad entregable uno, la de la primera unidad. Entonces, me voy para el aula virtual. Mírenla acá. Aquí está el aula. Mírenla. Aquí están los temas. Aquí están las unidades y cada uno de los temas. Aquí, unidad uno. Se van aquí donde dice actividad entregable, le dan clic y les aparece esto. Primer tema importante, jóvenes. Como les dije al inicio de la clase, yo puse fechas para hacer cierres, que nos toca además. El 14 de septiembre a las 11:59 es la hora y el día en que se cierra la plataforma. ¿Qué significa? Que si ustedes el 15 de septiembre van a subir el documento, ya no les va a subir, no permite. Entonces, por eso, hoy es 3 de septiembre, lo estoy hablando 2 semanas antes para que ustedes puedan realizarlo y no se dejen colgar de tiempo, sobre todo para los que están viendo esto en diferido, en la grabación. Entonces, supremamente importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que escoger algo, una idea de negocio o un proyecto que ustedes ya tengan andando o una problemática que ustedes quieran resolver, cualquiera. Eso es lo primero, que lo tengan en la cabeza y lo tengan identificado. Para ello, aquí les pusimos 3 artículos que pueden leer para que se empapen más del tema sobre emprendimiento, cómo hacer emprendimiento. La idea es que se lo lean un poco para que tengan mayor contexto. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que deben entregar? ¿Qué es lo que deben subir al aula virtual? Recuerden que este trabajo es individual. Entonces, cuando ya tengan identificada la problemática o cuando tengan identificado el emprendimiento que van a hacer o el que ya tienen, aquí donde dice que debo entregar, se van aquí a plantilla Proyecto Emprendedor, le dan clic y ahí va a descargar un documento en Word que tiene varias partes. Primer punto clave, solamente para esta actividad van a entregar hasta impacto potencial. Ese documento ahorita se los voy a mostrar. Tiene descripción del problema, caracterización del problema, objetivos, soluciones, propuesta de valor e impacto potencial. Hasta impacto potencial van a llenar porque más abajo, en ese mismo formato, ustedes van a ver el diseño Canvas. Ese diseño Canvas no hay que entregarlo ahorita, solamente hasta impacto potencial. Ahorita les explico cómo llenar cada uno de los espacios. Entonces, para recapitular, actividad entregable uno, plazo hasta el 14 de septiembre a las 11:59 de la noche. Ojalá lo entreguen antes. Actividad entregable, miren en el aula virtual, le dan clic, aparece esta página, está la fecha de cierre, están los artículos para que ustedes lean.
está esto que dice plantilla Proyecto Emprendedor. Le dan clic ahí y descargan un documento Word que ya les voy a presentar. Este es el documento Word. Esto es lo que tienen que llenar para la actividad entregable uno. Entonces se los explico. Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Aquí en título del proyecto ponen el título del proyecto de Empanadas, Leos, eh, Restrobar, Jerónimo, no sé, el que ustedes quieran aquí. Nombre del estudiante, su nombre, nombre del curso, emprendimiento, NRC jóvenes, súper importante, hay que colocarlo. Hay jóvenes que no han colocado, no colocaron y eso fue una locura. Entonces, emprendimiento 75475, 75476, 75471, el que ustedes tengan lo colocan ahí. Nombre del tutor, es decir, mi nombre, Leonardo Santana Garzón. Y para terminar esta portada, ciudad y fecha de entrega, ciudad, la ciudad en la que están, Río Hacha, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Bello, Puerto Inírida, en el lugar Cali, el que estén, y la fecha de entrega, el día en que lo van a subir. ¿Listo? Entonces, esta es la portada que tienen que llenar. Seguimos. Aquí está la tabla de contenido, lo que contiene ese documento. Ahí es donde yo les decía que hay varias cosas y ustedes solamente van a llenar hasta impacto potencial. Esto del diseño Canvas de aquí para abajo no lo llenan, solamente este impacto potencial. Entonces, seguimos y ya empezamos con el cuerpo del trabajo. De- Descripción del problema. Entonces, aquí en descripción del problema van a describir la problemática que ustedes identificaron. Voy a ponerles un ejemplo. La problemática identificada es que en el barrio Pepito Pérez no existe un lugar o una guardería para niños. ah, Porque hay muchas madres cabezas de familia y no tienen dónde dejar a los niños cuando van a ir a trabajar. Es eso, una falta de guardería para los niños pequeños en el barrio ta, 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 ta. Describen un poco el problema. Entonces ahí ya queda descrito el problema. Acuérdense de utilizar cualidades para describir la problemática. Luego viene la caracterización. Entonces aquí para que no se me enreden, la caracterización hay que entenderla como las causas que generan el problema y las consecuencias que genera ese problema. Entonces, en el caso de las causas, no existe un salón adecuado, no existen espacios para que los niños estén cuidados, alimentados mientras sus padres están trabajando, no hay personal idóneo para cuidarlos, todas esas causas que generan esa problemática. Consecuencias. Las consecuencias es que las familias, el padre o la madre de familia no puede ir a trabajar porque no tiene con quién dejar al niño. eh, Al ocurrir eso no se generan ingresos y su calidad de vida no se mejora. Entonces, esas son consecuencias que trae la problemática. Entonces, aquí en caracterización identifican bien claro las causas que generan el problema y las consecuencias que ese problema genera. Luego, objetivos. Entonces, primer punto para recordar aquí, los objetivos siempre empiezan con verbo. Entonces, el objetivo general, aquí van a colocar el objetivo grande, la sombrilla grande, eso que ustedes quieren hacer. Acuérdense que empieza con verbo. Desarrollar, implementar, montar, eh, construir, diseñar, cualquiera, pero empieza con verbo. Entonces lo hacen, es como el paraguas más grande, eso que ustedes quieren hacer grandotote. Y los objetivos específicos también empiezan con verbo, pero son los pasos para llegar a ese objetivo general. Los pasos que hay que llegar, tres o cuatro, que son ese primer paso, ese segundo paso, ese tercer paso, ese cuarto paso, que ayudan a llegar al objetivo general. Entonces, esos son los dos tipos de objetivos que van a tener en el trabajo. Objetivo general, ese objetivo grande que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, montar el restobar en el barrio ta, que va a ofrecer alimentos de tales, por ejemplo, que va a ofrecer comida italiana o mexicana, por darles un ejemplo. Ese es el objetivo general. Objetivos específicos, alquilar el espacio para montar el restobar, generar alianzas con los proveedores los proveedores de alimentos para el restobar, eh,
Eh, Otro, conseguir los permisos de funcionamiento del Restrobar. Si ven, son los pasos, los objetivos específicos son los pasos para llegar al objetivo general. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y les recuerdo, siempre ambos, objetivo general y específicos, empiezan con verbo. Siguiente punto, soluciones existentes y o posibles son las soluciones que se han intentado para resolver esa problemática. Entonces, aquí les doy un ejemplo. En el caso de otro ejemplo, a ver que se me viene una problemática, eh, ya que no hay en el barrio en el que, que uno está, que uno tiene identificado, no hay guarderías para perros, no hay espacios para los perros de la calle y hay muchos perros de la calle. Entonces, una solución existe, una solución que ya que se intentó, por darles un ejemplo, es hace un tiempo la Junta de Acción Comunal intentó alquilar un lugar para que llegaran los perros y darles un lugar de paso, pero no se pudo. O el presidente de la Junta de Acción Comunal intentó hacer tal y tal cosa, pero no se pudo. El edil hizo, pero hizo solamente hasta cierto punto y funcionó solamente por 1 o 2 meses. Es todo lo que se ha hecho para intentar solucionar esa problemática. Entonces, ahí se tiene que escribir frente a la problemática que ustedes identificaron, qué se ha hecho para resolverlo. Siguiente punto, propuesta de valor, jóvenes, y esta es tal vez la más importante de todas. Entonces, también para que lo tengan claro, la propuesta de valor se tiene que entender como la idea de negocio, eso que ustedes quieren hacer. Montar un restobar en el ta, 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 ta. Eh, Montar una veterinaria en ta, 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 hacer tal cosa, esa es lo que quieren hacer exactamente. Y aquí en propuesta de valor van a haber dos párrafos. Uno explicando la propuesta de valor, mi idea de negocio o propuesta de valor es ta, 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 y la escriben, ta, 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 ta. Y en un segundo párrafo van a escribir por qué esa propuesta de valor es innovadora. Mi idea de negocio es innovadora por esto y por esto. Voy a darles un ejemplo, a mí se me viene hacia la cabeza. Mi idea de negocio es innovadora porque el porcentaje de cacao con el que hago los chocolates es del 70% y eso hace que se diferencie de todos los competidores que utilizan una menor proporción. Por darles un ejemplo, ahí uno está mostrando innovación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que identificar en la propuesta de valor, sí, mi idea de negocio es esta, ta, 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 pero en el segundo párrafo va a escribir por qué esa idea de negocio es innovadora. ¿En qué es innovadora? ¿Qué hace que sea diferente de las otras propuestas que hay en el mercado? ¿Listos? Y por último, dentro de la actividad entregable, el impacto potencial. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Aquí hay que entenderlo como quién se va a ver beneficiado con esa idea de negocio o con responder a esa problemática social. ¿Quiénes son los que se benefician? Entonces aquí tienen que pensarlo bien. En otra clase me decían, y a veces cuando uno la piensa, uno se da cuenta que son muchas las personas que se pueden llegar a beneficiar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. El que va a montar un restrobar, un gastrobar, un restaurante con bar. Quienes se benefician es empezando por el emprendedor y los trabajadores, pero también se van a beneficiar los comensales o la gente que asiste a ese espacio, los proveedores, todas las personas que se benefician de que ese gastrobar exista, empezando por el emprendedor. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno va a contestar impacto potencial, tiene que pensar, oye, esperen, ¿quiénes son los que se van a beneficiar con este emprendimiento? Y van a salir varios, no solamente el emprendedor, se los garantizo, porque aquí se demuestra el impacto que tienen todos los emprendimientos, no solamente el social, todos los emprendimientos. Entonces aquí es importante identificarlos. Les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo en el que alguien quiera montar una guardería para niños o un jardín para niños chiquitos. ¿Quiénes se ven beneficiados? El emprendedor, las madres y las familias que pueden dejar a sus niños al cuidado, ahí se ven beneficiados. Los proveedores de alimentos, porque en la guardería tienen que comprar alimentos para ofrecerle a los niños, ellos se van a ver beneficiados. Los profesores o las personas que van a cuidar a los niños se van a ver beneficiados también. Entonces, si se dan cuenta,
siempre en los emprendimientos hay más gente de la que uno cree que se va a ver beneficiada, ya sea directa o indirectamente. No solamente porque genere sueldos, sino porque, por ejemplo, al generar ese emprendimiento se va a crear un vínculo con un proveedor. Ah, es que usted me va a ofrecer a mí, por decirle algo, la fruta. Listo. Ese se va a ver beneficiado. Entonces, por eso, en este punto, jóvenes, es importantísimo pensar, venga, además del emprendedor, ¿quién más se ve beneficiado con esta idea de negocio? Hay que pensarlo y si se van a dar cuenta son varios, no es solamente uno. Y hay que ponerlos todos. ¿Por qué es importante? Por lo que yo les decía en la clase pasada. Uno debe mostrar lo que hace. Entonces, en ese sentido, en temas de emprendimiento más, oiga, mire el impacto que yo tengo, mire el impacto de mi idea, todo lo que ha generado. Entonces, en este caso, frente a la idea que ustedes tengan de negocio o la problemática que quieran desarrollar o el emprendimiento que ya esté funcionando, porque eso también vale, hay que identificar, oiga, quiénes son los que se benefician. Evidentemente el emprendedor, ustedes, listo, pero ¿quién más se beneficia? Porque seguro van a encontrar, seguro. Simplemente tienen que pensar bien quién más se beneficia a partir de la idea de negocio que ustedes quieren. Siempre hay más gente que se ve beneficiada. Entonces, el impacto potencial es importante determinar quiénes son. Oye, se van a ver beneficiados el proveedor, los padres de familia, los adultos mayores, los niños, los profesores que se van a contratar, los médicos veterinarios que se van a contratar, los de las gaseosas o los que nos vende las frutas o el que nos vende el coco o el que nos vende el gas. Si se dan cuenta, son muchos los que se ven beneficiados y es importante identificarlos y ponerlos aquí en impacto potencial. Hasta aquí, jóvenes, es que se entrega el documento. Entonces, ya les explico lo que hay aquí en la parte de abajo del documento, pero la actividad entregable uno va hasta impacto potencial. Esto que es el modelo Canvas, no hay que hacerlo. Esto se los voy a explicar después, pero esto no va en la primera entrega, solamente hasta impacto potencial. Entonces les recuerdo, el documento se encuentra en el aula virtual, en donde dice en la unidad uno, al final de la unidad uno dice actividad entregable U1. Entran ahí y descargan donde dice plantilla proyecto emprendedor. Descargan y aparece este documento Word. Lo van llenando punto por punto, teniendo en cuenta su idea de negocio o el problema a solucionar, o si ya tienen un negocio, también les sirve y lo montan en este documento y solamente llenan hasta impacto potencial. Recomendaciones, jóvenes. Llenar bien cada uno de los espacios, poner el NRC correcto, escribir bien y corregir ortografía, signos de puntuación. Por favor, que no haya una vía sin H y con V, por favor, eso no. Por favor, revisen bien la ortografía y las comas. Pongan comas. Yo sé que se emocionan escribiendo, pero pongan comas para que uno pueda entender bien eso que ustedes están expresando escribiendo. Entonces, eso es supremamente importante. Recuerden descargar el Word hasta y llenarlo hasta impacto potencial. Hasta acá, impacto potencial. Cuando lo tengan listo, recomendación, léanlo antes de entregarlo. Siempre es bueno echarle una última miradita. Lo revisan, ya lo tienen listo y lo suben al aula virtual. Recuerden que la fecha límite para subirlo es el 14 de septiembre a las 11:59. ¿Qué recomiendo yo? ¿Y por qué lo estoy explicando ahorita, 3 de septiembre? Porque la idea es que ustedes lo vean, lo hagan y lo empiecen a subir. Ojalá lo suban mañana o pasado mañana. Así tienen una ventaja. Ustedes ya entregaron esta tarea, este entregable de emprendimiento, se pueden dedicar a otras materias, pero también me da la posibilidad a mí de que voy calificando a medida que va llegando y no se me acumulan todos al final de la semana del fin de semana del 14 de septiembre. Entonces, digamos que hay ventajas para todo el mundo. Entonces, es importantísimo que ustedes lo hagan, que lo suban, recuerden, antes del 14 de septiembre. Y también aprovecho para recordarles, entren al aula virtual y contesten las preguntas de infografías y videos interactivos de todos los temas. ¿Por qué? Porque a veces se confían y solamente han contestado los de un tema. Entonces es importante que entren, revisen, contesten
porque eso suma a la nota final. Recuerden que de este curso solamente sale una nota que queda al final del semestre. Entonces, por eso es importante. Y ya vamos, miren, imagínense con la primera entrega, que va a ser este documento solo hasta impacto potencial. Entonces, eso era lo que les quería comentar sobre esta clase. Esta clase está siendo grabada y mañana queda en sus aulas virtuales para que la puedan revisar. La clase que viene empezamos un nuevo tema y les voy a hacer un recorderis de este entregable. Por eso yo quería hablarles en dos clases de este entregable antes de la fecha límite. Entonces, ya en esta semana les hablé de esto, les expliqué. La otra semana le hago un recorderis más cortico porque pues hay tema que desarrollar, pero les hablo un poco de esta actividad entregable. También quería recordarles que ustedes tienen unas tutorías. Para el que no entienda, hay tutorías para que ustedes puedan utilizarlas y puedan tener resolver sus dudas. Horarios de tutorías están en el foro novedades, pero se los digo, también ahí están los horarios y el enlace. Tenemos tutorías todos los lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ahí yo estoy ya, algunos de ustedes han aprovechado el espacio, bienvenidos. Cuando tengan dudas, ahí voy a estar de 6 a 9 de la noche. Hay tutorial los martes de 8 de la noche a 9 de la noche y hay tutorías los jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Entonces tienen esos horarios en 3 días diferentes para que puedan asistir si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quieren que les revise antes la actividad entregable, si tienen algún tipo de inconveniente, pueden entrar en esos horarios y podemos encontrarnos para ayudarles a solucionar sus inquietudes o las dudas que tengan, ¿vale? Entonces, de mi parte, eso era todo. Aquí dejo de compartir. Les agradezco mucho el espacio. Por favor, mañana esta clase queda grabada y va a subir, la subo al foro novedades. Recuerden, en la medida de las posibilidades, si van haciendo la actividad entregable, súbanla, porfa. Y así voy calificando y voy sacando cada uno de las notas de cada uno de ustedes de los trabajos que tengan de esta actividad entregable uno, que es como el inicio del modelo de negocio. Es básico con esos punticos que están ahí claritos en el documento Word. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana y que tengan una muy bonita noche o bonito día, dependiendo del momento del día, ¿vale? Muchísimas gracias.